Y sin más, vamos a comenzar con la primera ponencia del día, que correrá a cargo de don Agustín Sigüenza Molina, que ocupa desde 2015 el cargo de Director General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Junta de Castilla y León. Con él conoceremos más la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional publicada el pasado 1 de abril en el BOE. La Ley Orgánica 3/022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional es un auténtico reto que va a suponer un primer paso en el cambio de la formación profesional. Don Agustín ha desarrollado una larga carrera profesional y es autor de numerosas publicaciones, la más reciente sobre cómo evaluar la competencia profesional en programas de formación profesional dual. Adelante, don Agustín. Bueno, buenos días. En primer lugar, tengo que dar las gracias por haberme invitado a la Consejería de Educación, por haberme invitado a participar en este evento. Estoy impresionado viendo tanta gente, y a CaixaBank por el esfuerzo que viene realizando en el apoyo a la formación, especialmente a la dual. Llevamos trabajando también en Castilla y León con ellos prácticamente desde que comenzaron con la fundación, y la verdad es que es un placer estar aquí. Yo voy a pedir disculpas en primer lugar porque voy a ser intenso y además aburrido. Voy a hablar de una norma y además voy a intentar desmenuzar esa norma artículo por artículo. Bueno, pues eso la verdad es que para todos ustedes que están acostumbrados también a ver la normativa, la extensa normativa que solemos publicar en el ámbito educativo, pues la verdad que no sé si es un buen comienzo de la jornada. Espero que luego se vaya arreglando con el paso del tiempo. Bueno, vamos a hablar de la Ley Orgánica de Integración de la Formación Profesional. Grandes reformas, grandes retos. La formación profesional siempre ha tenido un gran reto y lo mantiene. Hace un momento oíamos hablar de ello. Básicamente, proporcionar al sistema productivo a aquellos profesionales que necesita, con la cualificación que necesita. Pero esta cualificación va cambiando continuamente. Lo estamos viendo con la evolución de las competencias profesionales en el ámbito industrial. Hemos pasado de la industria 1.0 a la 2.0, a la 3.0, a la 4.0, ya no sé si a la 5.0. Esto va a una velocidad tremenda y cada vez las competencias profesionales requieren pues, una actualización, requieren una profundización, cambian las competencias profesionales, y ahí la formación profesional tiene que dar la talla, tiene que proporcionar al sistema productivo a aquellos trabajadores con aquellas competencias que necesitan. Bueno, grandes reformas estructurales que han tenido detrás también grandes leyes. Quizás si hacemos un repaso histórico desde la Ley 20 de julio de 1955, que fue una ley extraordinaria en este país, la Ley de la Formación Profesional e Industrial, que creó aquello que llamamos la oficialía y la maestría industrial, pasando por la Ley 14 de 1970, la Ley General de Educación de Villar-Palasí, que bueno, pues se intentaron poner en marcha aquello que llamamos la FP1, la FP2 y la FP3, que nunca llegó a existir, la FP3, pero bueno, sí la FP1 y la FP2. Después la Ley 51, por citar algunas, de 1980, la Ley Básica de Empleo, que bueno, pues con esa ley empezamos a ver una especie de pugna, de rivalidad entre la formación profesional en el ámbito del sistema laboral y la formación profesional en el ámbito del sistema educativo, lo que algunos han llamado una especie de mudanza pendular, es decir, tan pronto ponemos mucho énfasis en la formación para lo que ahora se llama formación para el empleo, como en la formación profesional inicial, y hacemos siempre un vaivén de competencias. O la ley orgánica, la LOGSE, que bueno, uno de sus grandes aciertos fue poner en marcha el módulo de formación en centros de trabajo. Y llegamos a la Ley 5 de 2002, una estupenda ley que trató de integrar los dos subsistemas de formación profesional que existen en este país desde hace pues, prácticamente más de un siglo. Prácticamente podríamos remontarnos a antes del primer Estatuto de los Trabajadores para bueno, ya ver ahí una coexistencia de dos subsistemas. También podríamos citar otras normas que han tenido un cierto impacto dentro del desarrollo normativo de estos dos subsistemas, como comento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué impacto han tenido estas normas? Bueno, pues es curioso porque cada una ha tenido un impacto diferente.
Si tomamos la referencia de alumnos de FP en el año 50-51, es decir, justo antes de la Ley de Formación Profesional Industrial del 55, vemos que aproximadamente un 0,6% de los alumnos que había en España cursaban FP. En el año 90-91, justo en el momento en que se pone en marcha la LOGSE, esa cifra había crecido sustancialmente por efecto, primero de la Ley de Formación Profesional Industrial y después de la Ley General del 70 de Villar-Palasí. Ya teníamos 849.850, lo que representaba aproximadamente el 9,1% del alumnado que teníamos en total en España. Curiosamente, la Ley Villar-Palasí no fue muy buena para la formación profesional, sí que lo fue para la universidad. Si nos fijamos en la cifra de la universidad, veremos que, no sé si tiene, bueno, veremos que esa había pasado de un 1,7% a un 12,2%. El impacto de las normas ha sido desigual dependiendo de las zonas. Por ejemplo, si nos fijamos en la cifra entre el 70, Ley Villar-Palasí, y 92-93, LOGSE, en el País Vasco el crecimiento de alumnos ha sido espectacular, igual que en Cataluña, en las zonas más industrializadas el crecimiento ha sido muchísimo mayor. Sin embargo, si nos fijamos en el impacto de esas normas en Canarias, pues vemos que el crecimiento ha sido mucho más pequeño. La ley Villar-Palasí sí tuvo mucho impacto en cuanto a número de alumnos porque extendió toda la formación profesional al resto de los sectores, no solo al industrial, sino también al sector servicios, a construcción o incluso al sector agrario. Si vamos a las cifras de 2021-2022 publicadas por el Ministerio de Educación, las oficiales, no las que aparecen en los titulares de prensa, las oficiales, vemos que en España, en ese curso, teníamos 852.122 alumnos, o sea, un 10,6% del alumnado matriculado. Desde el 90 hasta ahora no ha habido un gran impacto de las normas, no ha habido un gran impacto del marco legislativo a nivel general en cuanto a número de alumnos. Es verdad que va creciendo, pero va creciendo porque ha habido momentos en que ha bajado bastante. Y vamos recuperando y vamos teniendo cada vez más alumnos y más interés por la formación profesional. Bueno, la universidad sí que ha crecido. Como habéis visto, un 20% de los alumnos están en el ámbito universitario. ¿Era necesario poner en marcha una nueva ley? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, que bastaba con una reforma de la Ley 5-2002. Pero bueno, yo creo que sí era necesaria una nueva ley siempre que nos permita integrar los dos subsistemas de formación profesional, que ha sido un poco la gran batalla que se ha desarrollado en este país durante muchos años. Hay quien dice, esto lo dice este señor, no lo digo yo, que en España no hay leyes educativas, hay venganzas electorales, y eso pues que no ayuda nada al profesor. Pero bueno, dicho eso, sí que es importante fijarse en los inductores de las normas. ¿En qué escenario nos movemos cuando pensamos que hace falta una nueva ley en un país, ¿no? Si atendemos un poco a los inductores a nivel internacional, todo esto viene arrastrado por un proceso que se inició hace unos años y que se denominó el proceso de Copenhague, una cooperación europea reforzada en materia de educación y formación profesional. Ese proceso, que concluyó también con un comunicado, el de Brujas, sobre cooperación europea en esta materia, fijó las directrices, los objetivos, las metas en el ámbito de la formación profesional en el periodo 2011-2020. Después ha habido también otras declaraciones, otros comunicados, como el de la declaración de Osnabrück, más reciente, que nos van marcando el camino, nos van marcando las directrices por donde tenemos que ir avanzando en el ámbito de la formación profesional. Con esas directrices muchos países han afrontado reformas. Si vamos a los informes de CEDEFOP, vemos que entre 2010 y 2014, 25, me parece que son 25 o 23, no veo bien, países, 23 creo recordar, países de la Unión Europea, de los 27, habían afrontado reformas en su sistema, reformas sistémicas de la formación profesional. No siempre haciendo una ley, y menos una ley orgánica, sino haciendo simplemente reformas dentro de sus esquemas de funcionamiento. Otros habían apostado más por las reformas en el ámbito de la calidad, del aprendizaje en el entorno laboral, la formación de aprendices. Esa ha sido una de las líneas de trabajo, la formación de aprendices, donde se ha volcado la Comisión Europea. También el atractivo, la relevancia en el mercado de trabajo, etcétera. Siempre apostando por mejorar un sistema y adaptarlo a los tiempos que corren, que van bastante deprisa.
En general, siempre se nos ha planteado que bueno, pues había que reformar el sistema para hacer más fuerte, digamos, tener más relevancia en formación profesional, hacerla más fuerte, fortalecer el sistema de formación de aprendices y el aprendizaje basado en el trabajo. Hay que distinguir estos dos conceptos claramente, apprenticeship y work-based learning. Nosotros en el ámbito educativo básicamente venimos haciendo work-based learning. El apprenticeship es un concepto que se asocia al contrato laboral y, por lo tanto, a la condición de trabajador y no de alumno. Y la FP dual, por ejemplo, en Austria, Alemania, Suiza o Dinamarca, es apprenticeship, no es work-based learning. También nos dicen que tenemos que intensificar y estructurar los sistemas de cualificaciones a nivel nacional. Esto es un potente inductor de reformas. Cuando avanzamos en un sistema nacional de cualificaciones y lo estructuramos, consecuentemente tenemos que hacer reformas en todo el sistema y estructurar las ofertas en base a eso. Es algo de lo que hace esta ley. Y también pues hacer la formación profesional más inclusiva. Antes comentaba que el término Making Bed Inclusive es un término que se traduce mal. Hemos visto en las traducciones incluso del propio CEDEFOP que inclusive, que es una formación más inclusiva, más para todos, se traduce como más integral. Incluso se lleva a otros textos como que hay que hacer una formación profesional integrada. Y ya dicen, bueno, ¿en qué consiste? Pues en juntar los dos subsistemas de tal manera que hagamos ahí una mezcla de ofertas de unos y de otros. Estamos traduciendo un término que hace referencia a la inclusión, es decir, a que la formación profesional llegue a todos a lo largo de toda su vida, no en un momento inicial únicamente. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, yo siempre recomiendo ir a la fuente original, no a la traducción, porque nos encontramos con sorpresas de este calado que luego acaban volcadas en una norma con rango de ley orgánica. Además, la norma, la ley, se construye en un escenario concreto. En un escenario, antes se ha hecho referencia a los escenarios en los que nos movemos en este momento, en continuo cambio. Esta ley se empezó a gestar en un escenario de 2015, con unos datos que procedían de los estudios de CEDEFOP, concretamente de un estudio que repite cada 2 años, que es el estudio basado en las necesidades de skill, el Skill Supply Forecast. Es un estudio que hace CEDEFOP para ver cuál es la proyección, para hacer perspectiva, para ver cuál es la proyección que tenemos que dar a nuestros sistemas. Y de ahí ha salido este famoso esquema, utilizo la diapositiva del propio Ministerio, que dice que tenemos en España unos niveles bueno, lo que llaman el nivel ISTET, es decir, el nivel de competencia de la gente, con forma de diábolo o de cafetera, con forma de diábolo frente a la media europea que tiene forma de tonel. Por lo tanto, tenemos que procurar ensanchar la parte media que correspondería o en la que estaría el bachillerato y la FP, los niveles 3 y 4 de ISTET, para un poco aproximarnos al porcentaje que tienen la media de los países europeos. Y se decía eso mismo, bueno, estamos en un 24% en esa franja y tenemos que ir a un 49%. Curiosamente, el dato que aparece ahí abajo no se lee porque la letra es muy pequeña, dice, en España tenemos que tener en 2025 ese porcentaje. No sé en qué se basa, porque realmente los estudios en los que dice que se basa no dicen exactamente eso. Y por eso digo que hay que ir a los estudios, porque los estudios decían que ese porcentaje correspondía a lo que tenía que conseguir la media de los países europeos, porque en España no íbamos a tener tantas oportunidades de creación de trabajo y nos íbamos a quedar con un 31,1%. En 2015 se decía esto, en 2018 se hablaba de un 37%, en el 2015 se decía que había un crecimiento limitado en algunos sectores, incluso algunos se iban a contraer. Todos son proyecciones en base a los indicadores económicos del momento, pero esos indicadores económicos cambian continuamente. De hecho, llegó el COVID. Y llegó el COVID y todo se fue al garete. Tenemos algunos indicadores como el Producto Interior Bruto, que ya hemos visto más de una vez en la prensa, que cambió todo el escenario. Pero bueno, seguimos haciendo estudios de prospectiva. Y ya digo que en el 2018 CEDEFOP decía que esa forma de tonel para España 2025 iba a ser de un 37% en la parte media.
Y ya últimamente, una de las últimas notas informativas de Cedefop ya tira la toalla y dice, mira, aquí no hay quien haga predicciones, y dice, la pandemia de la COVID-19 está modificando las necesidades en materia de capacidades y reconfigurando los puestos de trabajo al tiempo que pone en cuestión nuestro conocimiento y análisis de tales necesidades. Es decir, se cansan de no acertar y entonces ya dice, mira, nosotros hacemos lo que podemos, pero esto no hay forma de averiguar cómo va a comportarse de aquí a 2 años. Entonces estamos en un escenario inestable. Estamos poniendo en marcha una ley orgánica en un escenario inestable, partiendo de unas premisas que, bueno, vemos cómo van cambiando continuamente. De hecho, el último estudio, el último forecast de Cedefop para España ya va a 2030, es una proyección a 2030, y nos habla de 12 millones de oportunidades de creación de empleo. Justo el anterior hablaba de 14 millones de oportunidades de creación de empleo. O sea, en 2 años nos han quitado 2 millones de oportunidades, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo más importante es que de esas oportunidades, antes decían que 8 de cada 10 iban a ser de reposición frente a 2 que iban a ser de expansión. Ya solo nos dejan una en expansión y el resto van a ser de reposición. Es decir, habrá que fijarse en qué tenemos que reponer, en qué profesionales tenemos que reponer con nuevas competencias, eso sí, por el ámbito de la digitalización, de la sostenibilidad claramente, pero no tenemos que mirar mucho más allá. ¿Qué tenemos? Tenemos gente en la construcción, tenemos gente en la industria. ¿En qué trabajan? Esos señores se van a jubilar dentro de 4, 5, 8, 10 años, porque la media de edad laboral que tenemos en España es muy alta, supera los 45 años. Por lo tanto, fijémonos en qué están haciendo y en qué van a tener que trabajar y cuáles van a ser las características de sus puestos de trabajo y no nos compliquemos más la vida. Ya nos han bajado un 34% las expectativas de crecimiento en ese sentido de oportunidades vinculadas a cualificaciones de tipo medio, de formación profesional, diríamos. Bueno, todo esto, claro, ha hecho que a nivel europeo, sobre todo después de la pandemia, a nivel europeo, pues nos hayan dicho que hay que recuperar la situación, que hay que hacer planes de recuperación, de transformación. Aquí, bueno, le hemos añadido también la resiliencia, ¿no? Y hemos hecho un plan para salir del atolladero de la COVID-19, porque esto se empieza a gestar a raíz de la COVID-19. Estamos hablando de mayo de 2020, cuando nos dice la Comisión Europea, tienen ustedes que poner en marcha planes en cada país para poder recuperar la actividad que tenían antes de que viniera este bicho que nos ha hecho polvo, ¿no? Y que sigue ahí. Pero bueno, y entonces diseñamos un plan de recuperación, transformación y resiliencia, se lo mandamos a Europa y Europa nos dice, sí, pero aquí hacemos un contrato, eso se llama CID, el documento de compromisos, y además vamos a plasmar esos compromisos con unas fechas concretas de consecución en lo que llamamos el Operational Arrangement, que es un documento que es inamovible. Es decir, ese contrato y la letra que tiene es inalterable. Y lo que nos hemos comprometido a hacer en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es inalterable. Porque para eso hemos pedido dinero a Europa y nos han dado dinero. Y han dicho, te lo damos para esto, pero no me pidas para otra cosa. Y ahí estamos con las aulas ATECA, las aulas de emprendimiento, el crecimiento, el redimensionamiento de la oferta y la ley de FP. Porque la ley de FP aparecía en ese documento de compromisos como un compromiso a alcanzar antes de que finalizara el primer trimestre de 2022. Se publica el 31 de marzo de 2022. Perdón, el 1 de abril. ¿Por qué? Porque había que hacer una ley reguladora del sistema integrado de formación profesional vinculado al Sistema Nacional de Cualificaciones. Eso es lo que dice el documento de compromisos. Por lo tanto, el objetivo de esta ley en este escenario cambiante es integrar los dos subsistemas, algo que no se ha conseguido desde antes del primer Estatuto de los Trabajadores. Me remonto casi a principios del siglo XX. Y además había que hacerlo porque para eso aquí hay 4 conceptos: hito, objetivo, inversión y reforma. Esta es una reforma. Luego hay otra serie de hitos, como conseguir que 3 millones de personas en España acrediten las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, cuando nadie de esos 3 millones sabe para qué. Y ahí estamos, peleando con la gente para ver si conseguimos atraerles y que vengan y que nos cuenten qué saben hacer para podérselo acreditar. Y de, ¿pero me van a subir el sueldo? No.
¿Y esto entonces para qué me vale? Pues para complicarte un poco la vida y tenerte 3 meses entretenido o 6, ya veremos. Como digo, las expectativas de crecimiento de baja cualificación, media o alta van cambiando, pero bueno, estamos ahí, estamos entre un 34, un 36 en niveles medios de cualificación. El 31 de mayo de 2021 aparecen noticias como esta en un periódico, dice, el mundo al borde de una nueva crisis energética. Empieza a subir la energía, empiezan a subir los costes de los carburantes, esto se nos va de las manos, ya no es el COVID, ahora es otra cosa, y cambian los puestos de trabajo, porque cambian los sectores. El de la construcción iba para arriba, ahora va para abajo. Esto es una situación en continuo cambio. Lo vemos en los indicadores, no me voy a centrar en ellos, pero vamos, que estamos hablando de julio de 2021. Y todo iba para arriba, todo iba para abajo, el precio del medio mensual de la electricidad se dispara, la variación anual del IPC también, la evolución de la inflación ya no te cuento. Pues por si fuera poco, el 24 de febrero de 2022 se le ocurre al señor Putin llevar los tanques a Ucrania. Pues otra vez todo patas arriba, ¿no? Bueno, pues este es el escenario en el que tenemos, claro, que poner en marcha todo esto, en el que tenemos que adivinar las profesiones del futuro, en el que tenemos que empezar a formar a los chicos que van a trabajar en todo este sistema dentro de 3, 4, 5 años. Tarea bastante difícil para todos los que están aquí sentados. Y hacemos una ley orgánica que deroga otras leyes y que tiene 117 artículos. Todo un récord para una ley orgánica. 117 artículos, pero don't worry. La mitad no valen para nada, ya los teníamos, simplemente es poner negro sobre blanco lo que ya veníamos haciendo. Pero hay otra mitad que sí cambia lo que es el día a día en un centro educativo. Y lo cambia mucho, y de eso es de lo que quiero hablar. Una ley con 11 títulos, 117 artículos. El propio preámbulo habla de un escenario que es realmente el de 2015, con datos, como digo, que no corresponden a España, sino a la media europea. Se sigue hablando de 49% de los puestos de trabajo requerían una cualificación intermedia y solo un 14% requerían baja cualificación. Está en el preámbulo escrito. No sé en qué estudio se basa, pero desde luego creo que, incluso aunque fuera en el 2015, esto está cambiando mucho. Y tiene además 9 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 9 disposiciones finales. Esa es la letra pequeña de estas normas. Hay que leerlas muy atentamente. Es como en los contratos estos que te ponen una serie de cosas y luego al final esto que no lees, ya que si no sacas las gafas de lupa, pues son las cosas que hay que leer con esas gafas de lupa. Hay una disposición derogatoria llamativa. Queda derogada la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las cualificaciones y de la formación profesional. Requiem cantim pace. Adiós. Desapareció. Pero quedan derogadas cuantas disposiciones de la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que se opongan a lo establecido en la presente ley. No se deroga. Si no se deroga esta ley, solo se va a modificar. De hecho, ya se ha presentado en el Congreso la nueva ley propuesta, el proyecto de ley de empleo, y se está trabajando en el anteproyecto de la ley de reforma de esta ley. Se consolidan los dos sistemas de formación profesional en España. Por lo tanto, esa integración que está comprometida en el documento de compromisos con Europa no existe, porque va a seguir existiendo la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y tendremos que convivir con esas dos cosas. Bueno, luego quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta presente ley, que eso se pone siempre como coletilla por si acaso, para que, bueno, pues si alguno tiene alguna ley en su comunidad que no convenga, pues que quede derogada. Hay también cambios conceptuales significativos, muy significativos. Por ejemplo, artículo primero, comparo Ley Orgánica 5/2002 con Ley Orgánica 3/2022. Bueno, se da más presencia, la ley ha gustado mucho al sector empresarial. ¿Por qué? Porque se le aparecen representados, aparecen citados, aparecen en la ley. Cuando se hablaba de la participación y cooperación con los agentes sociales, pues ahora se pone participación de las empresas y de los agentes económicos y sociales.
Eso, pues evidentemente, al sector empresarial le ha gustado, ¿no? Y además es necesario que aparezca esta referencia. Aparecen nuevas definiciones, que no es más que llamar de otra manera lo que ya tenemos. Por ejemplo, estándar de competencia, es lo que ahora llamamos unidad de competencia. No es más que cambiarlo el nombre. Pero esos cambios de nombres luego nos vuelven un poco locos, porque luego no acabamos de encajarles adecuadamente. Competencia profesional, elemento de competencia, que es una parte de la competencia, como un trocito. Bueno, como van a tener ustedes la presentación, supongo, no me voy a detener en todo el texto. Y un nuevo concepto de cualificación profesional. Este sí que es importante, aunque se minimiza normalmente, pero es importante, porque ya no estamos entendiendo lo mismo por cualificación profesional. La cualificación profesional, cuando se citaba en la Ley 5/2002, hacía referencia a las competencias que el individuo posee. De hecho, la acreditación de competencias se basa en eso, el procedimiento de acreditación. ¿Qué sabe hacer usted? Lo ha aprendido como haya sido, por experiencia laboral, ¿qué sabe hacer usted? Y le digo si es competente o si tiene una cualificación, si puede acreditar una cualificación o no. Eso cambia. Es verdad que cambia porque el concepto a nivel europeo no estaba muy claro y se ha adoptado por otro, se ha optado por otro. Pero hace referencia, fijémonos en lo que dice. Cualificación, la competencia para el desempeño de una actividad profesional acreditada oficialmente mediante títulos, certificados o acreditaciones. O sea, es el papel. La cualificación es el papelito que te acredita lo que sabes hacer. Y dice además, exclusivamente en el uso de lo referido al marco español de las cualificaciones, el MECU, cualquier título o certificado emitido por una institución educativa que acredita haber adquirido un conjunto de resultados de aprendizaje después de haber superado satisfactoriamente un programa de formación en una institución legalmente reconocida. Volvemos, el papelito es lo que es la cualificación profesional. Ese es un cambio importante, porque si no hay papelito, uno no está cualificado. Puede llevar 30 años en una empresa siendo un estupendo profesional que le dices, lo siento mucho, tú no tienes cualificación profesional, eres una persona no cualificada. Bueno, eso ha hecho que desaparezca el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que es otro de los elementos que desaparece. Se cambian también los pilares en los que se sujeta el sistema, frente a los pilares de la Ley 5 de Cualificaciones, que era básicamente el Catálogo Nacional de Cualificaciones, un procedimiento de reconocimiento, acreditación, evaluación y acreditación de competencias, el sistema de información y orientación y el sistema de evaluación de la calidad, pasamos a catálogos y registros. Fundamentalmente catálogos, Catálogo Nacional de Estándares, Catálogo Modular de Formación Profesional, Catálogo Nacional de Ofertas y los elementos básicos del currículum, que no sé muy bien qué pintan ahí. Y luego registros, hay que registrarlo todo. Tenemos un registro estatal de formación profesional, que bueno, ya estaba, un registro estatal de acreditación de competencias, el RECES, que ya estaba, y un registro estatal de centros de formación profesional. También hay que unificar ahí registros de centros, pero registros y registros. Y un nuevo catálogo de referencia. Ya no es el Catálogo Nacional de Cualificaciones, sino el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia, que dicho de otro modo es el Catálogo Nacional de Unidades de Competencias. Es decir, cogemos todas las unidades de competencias de cada una de las cualificaciones y las ponemos en una lista única sin empaquetar. Eso es el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia. No se utiliza la clasificación europea de competencias, lo cual va a generar problemas, sobre todo a la hora de la movilidad y del reconocimiento de competencias entre unos países y otros. Hubiera sido más fácil recurrir ya a ESCO, que está ahí, y decir, bueno, pues ese catálogo, ya que va a ser único, pues vamos a tirar del europeo. No, seguimos, ¿por qué? Porque es el que tenemos hecho. No hay más que sacar todas las casi 4.000 unidades de competencia que tienen las actuales cualificaciones profesionales y ponerlas en una lista única, y ya está hecho el trabajo. Si hubiéramos tenido que recurrir a ESCO, hubiéramos tenido que afrontar cambios, pero nos hubiera venido muy bien porque entonces la movilidad europea estaba garantizada. Pero así hemos perdido una oportunidad. Bueno, sí que es verdad que el nuevo Catálogo Nacional de Estándares va a ser el referente para todo. Va a ser el referente tanto para diseñar certificados profesionales como para diseñar títulos de formación profesional.
Hay una doble escala de referencia. Esto es un poco raro de entender. ¿Por qué una doble escala de referencia? Vamos a tener, por un lado, una escala de lo que ya teníamos, que era, voy a empezar de arriba hacia abajo, cursos de especialización. Ahora los vamos a llamar grado E. Títulos de FP de grado básico, medio y superior, lo vamos a llamar grado D. Certificados de profesionalidad o certificados profesionales con la nueva denominación, grado C. Todo eso estaba. Y también estaba, porque empleo, como no conseguía que las entidades formadoras dieran un certificado completo porque se les escapa a la gente, pues ¿qué hacían? Ofrecían solo módulos del certificado. Nosotros también en la oferta parcial, en la oferta modular, para retener a algunas personas. A eso lo vamos a llamar grado B. Y como también vemos en los certificados profesionales, los módulos se dividían en unidades formativas, que incluso se ofrecían de manera concreta, y decir, bueno, no te ofrezco el módulo porque también te parece mucho, entonces te ofrezco una unidad formativa y lo llamo acción formativa, lo computo, te has formado y así vienes 5 veces al año y te computo 5 veces. Eso lo llamamos grado A. Ya lo teníamos todo. Lo hemos cambiado de nombre, lo hemos ordenado de otra manera, está bien, ordenado, tenemos el armario ropero más ordenadito, pero la misma ropa dentro, ojo. No hemos cambiado de vestuario. Y 3 niveles, decía, 3 niveles, ¿por qué? Porque tenemos los 3 niveles de cualificación en el sistema de formación profesional para el empleo, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de los certificados de profesionalidad y no vamos a cambiar nada. ¿Por qué? Porque se mantienen los dos subsistemas como hasta ahora. Bueno, todo esto se basa en que este nuevo modelo permite a las personas, efectivamente, capitalizar, integrar y además es flexible y no sé qué más cosas, pero bueno, pues es un sistema que ya veremos si alguien es capaz de empezar por un grado A y terminar con un grado C. Ya lo veremos. Y además, bueno, pues se ha utilizado esta es una diapositiva del Ministerio, se ha utilizado este esquema, ahora está un poco mal visto utilizar las muñecas rusas, estas así que voy a pasar rápidamente. Toda la formación profesional, esto sí que es importante para mí, lo más disruptivo de la nueva ley, lo más disruptivo. Toda la formación profesional será dual, tendrá carácter dual. Primero en el borrador nos pusieron será dual, le dijimos, bueno, no te pases, y dijo, bueno, carácter dual. Y se define carácter dual como una formación que tiene una fase de formación en centros de trabajo. Digo, anda, si ya era dual, si llevamos casi toda la vida haciendo formación dual y diciendo que solo teníamos un 5% de alumnos en formación dual, y no lo sabíamos, teníamos el 100%. Ahora lo sabemos. ¿Por qué? Porque dice que todos los estudiantes que alcancen un certificado o título de grado C o D pasarán por la empresa durante su formación. Ya lo hacían. Hombre, para no quedar muy mal, hemos aumentado las horas en las que tienen que estar en la empresa. Vamos a ver si llegamos a 500 horas de formación en centro de trabajo. Pero es que hay que diferenciar los que van con contrato de los que no. Entonces, a una cosa lo vamos a llamar régimen general y a otra régimen intensivo. A mí me gusta mucho eso de régimen intensivo. Es muy intensivo el estar en la empresa trabajando con un contrato formativo, que nos lo han cambiado con la última reforma laboral. Ojo, ya hoy voy a hablar de ello, porque nuevo contrato formativo. En Alemania, en Austria, en Suiza, en Dinamarca, cuando se habla de la FP dual, se habla de esto. O sea, en Alemania, el 60% de los alumnos que finalizan la escolaridad obligatoria van a la dual, al apprenticeship. Van a una empresa con un contrato formativo especial, están 3 años y se forman en la empresa. Y además tienen unas horas dedicadas al desarrollo de competencias básicas y entonces es cuando van a un centro de formación que les proporciona esas competencias básicas. Carácter dual de la formación profesional, eso está recogido, como digo, en el artículo 55, y dice, el carácter dual de la formación profesional se desarrollará mediante una distribución adecuada de los procesos formativos entre los centros de formación profesional y las empresas. ¿Vale? Más preocupante es el uso del concepto corresponsabilidad. Las administraciones promoverán la corresponsabilidad de los centros de formación profesional y las empresas o organismos equiparados participantes en la formación profesional.
La competencia de determinar la obtención de acreditaciones, certificados o titulaciones corresponderá a los centros de formación profesional. Así estaba. En la dual, que deriva del Real Decreto que teníamos antes, ya esa competencia estaba en los centros. Pero como digo, aquí se define que es dual cuando se incorpora una fase de formación en empresa u organismo equiparado. Si nos vamos ahora a la disposición final primera del Real Decreto 499/2020, el de la reforma laboral, ¿qué dice de los... Bueno, no, este no es el de la reforma laboral, este es el de la distribución de competencias entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Y dice, respecto a la formación para el empleo, será competencia del Ministerio de Trabajo la formación en alternancia, es decir, el régimen intensivo que aparece en la ley de FP. La formación en alternancia antes se contemplaba como modalidad en el artículo 31 del Real Decreto 1147, el que regula hasta ahora la formación profesional. Ya aparecía ahí la formación en alternancia y, bueno, pues estaba vinculada también al contrato, ¿no? Al contrato de formación-aprendizaje, que era el nombre que tenían antes. Decía el artículo 31 de ese Real Decreto: modalidad en alternancia, podrán desarrollarse programas formativos en alternancia en colaboración con las empresas para aquellas personas que dispongan de un contrato de trabajo. Esto es lo que ahora vamos a llamar régimen intensivo. El Real Decreto que desarrolla la estructura del Ministerio no contempla la formación en alternancia del Ministerio de Educación. Dice que la ordenación, desarrollo y evaluación de la gestión y de la innovación y tal, bueno, la formación profesional de desempleados y formación profesional de ocupados se puede también llevar a cabo desde el Ministerio cuando éstas respondan a la formación vinculada a los certificados de profesionalidad, incluida la formación profesional dual del ámbito educativo. La dual del ámbito educativo está regulada en el título 3 de ese Real Decreto que mencionaba antes. Y es la dual que normalmente de la que hablamos en educación. El Real Decreto 1529 que todos ustedes conocerán. Por lo tanto, el régimen intensivo es la formación profesional en alternancia, además así aparece también en la ley, y cuando ahora vamos al Real Decreto Ley 32/2021, el de la reforma laboral, de 28 de diciembre, un poquito antes, qué pena, un poquito antes de la ley, pues dice que, bueno, pues tiene unas condiciones y aumenta el tiempo de trabajo, perdón, el tiempo de formación que tienen que tener en el primer año de contrato. Bueno, limita a 2 años la contratación, antes era 1 año, prorrogable por 2 más, y ahora es máximo 2 años, pero a partir de 3 meses de contrato. Entonces, ahora tienen que tener en el primer año un 35% del tiempo dedicado a la formación y el resto a la actividad en la empresa. Yo me pregunto, ¿va a pasar lo que en Alemania? ¿El 60% de los chicos que hagan FP van a ir al régimen intensivo? Bueno, pues, ¿cuántos contratos formativos se han hecho este año desde la puesta en marcha de la última reforma laboral? ¿Cuántas empresas están dispuestas a asumir estas condiciones de formación? ¿Estos contratos se hacen en todos los sectores y tipo de empresa? ¿Va a ser la fórmula generalizada o va a ser residual en el ámbito de la formación profesional? ¿Tenemos que diseñar una oferta específica en cada centro educativo para este tipo de contratos? Que no sabemos si va a ser de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 año. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Para qué actividad? Pensemos en una jornada máxima de 1.826 horas y el 35% del primer año supone 640 horas que tendríamos que distribuir en 35 semanas del curso escolar, lo que nos lleva a modalidad presencial 3 días a la semana en el centro educativo a razón de 6 horas día o 5 días a la semana a razón de 4 horas al día. Esto aparecía en la ley de 1955 tal cual, en lo que llamaban formación mixta. En la modalidad presencial esto, bueno, Aragón ha adaptado la formación dual limitando el contrato a 9 meses y 1 semana para que pueda encajar en el curso escolar y no sobrepasar todas las horas que en segundo metemos a los alumnos, porque si vamos a 640 es que damos todo, con lo que no podemos dualizar ningún módulo de segundo. Por lo tanto, dicen, solución, 9 meses y 1 semana, y así solo hacemos 500 y pico horas y ya podemos hacer duales algunos de los módulos de segundo y poder lanzar una oferta dual. No sé si tendremos que recurrir a esto. Nosotros en Castilla y León probablemente
Si tenemos que diseñar una oferta específica para esto, tengamos que hacerla virtual, para que esté abierta permanentemente y cada uno se pueda apuntar a ese módulo que necesite en el momento que le venga bien. Pero eso no creo que sea una buena solución. De hecho, si hacemos un seguimiento de los contratos, en 2021 se tramitaron 30.000 contratos de formación y aprendizaje en España. Yo me estoy molestando en hacer un seguimiento mensual de los que se están haciendo ahora. No creo que lleguemos a los 30.000 a final de año. En Castilla y León, que no es una mala comunidad, el año 2021 se hicieron 2.828, pero vamos, que si vamos a, yo qué sé, pues a Andalucía, 4.400. O sea, que esto no va a ser la solución para la dual en España, ni para la formación en alternancia. Es curioso que cuando en estos contratos se relajó la parte dedicada a formación, crecieron, llegamos a tener 175.000 contratos al año en España, pero cuando se volvió a endurecer y a poner más exigente la parte formativa, se desplomaron y llegaron a menos de 25.000 y seguimos por ahí. Pero lo más preocupante es que si vamos a ver a quién se contrata y en qué momentos, esto es estacional. Fijémonos, por ejemplo, en el sector servicios, es el que mayor número de contratos acumula. El sector industrial, si nos fijamos en la franja de edad de 20 a 24 años, la media mensual puede ser de 2.600 contratos y 997 en esa franja. Y además, si vamos al sector industrial, nos quedamos con 100 y pico contratos. O sea, esto no es la solución. En el mejor de los casos, no superará el 3% del alumnado. Un régimen que se supone que va a ser el potente en el ámbito de la formación profesional. Y además, si vamos a sectores, en el sector servicios, básicamente encontramos que todos los contratos se hacen en comercio o en hostelería. O sea que, ¿y qué pasa con el resto? Régimen general, ese es el que nos va a caer de lleno, no preocuparse, ¿no? Como dice el anuncio ese en italiano. Bueno, no preocuparse porque ya lo estamos haciendo. Lo único que vamos a pasar es de 360 o 380 horas de formación en centro de trabajo a 500 o 700, entre 500 y 700, ya veremos cómo lo concreta, cómo lo cierra el Real Decreto que desarrolla la ley, pero básicamente pues es lo mismo, pero tenemos que hacer en primero también formación en centros de trabajo, o sea, tendrán un primer contacto los alumnos con la empresa en primero y luego ya irán en segundo a hacer la parte más formativa. Ya voy corriendo, ya empiezo a correr. Es que me queda mucho, ¿eh? Bueno, más preocupante, eso lo van a tener que hacer con un plan de formación individualizado. Ustedes van a tener que hacer un plan para cada uno de sus alumnos diciendo qué resultados de aprendizaje van a conseguir en la empresa y qué resultados de aprendizaje van a conseguir en el centro educativo. Plan individualizado, las secuencias, duración. ¿Y cuándo van a tener que ir a la empresa? Porque desaparece el módulo de FCT. Y van a ser ustedes los que tengan que decir cuándo, en qué momento tienen que ir sus alumnos a la empresa. Doble régimen de oferta, 570 horas. Es curioso, me ha llamado la atención este dato, 20% de resultados de aprendizaje del currículum en la empresa u organismo equiparado. Yo no sé cómo van a medir el 20%. Porque no todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo peso. Algunos es que básicamente tienen todo el peso de la formación. Pero bueno, son cosas curiosas que aparecen en la ley y que podríamos ir desgranando. También en el régimen general, el tema de la beca. Beca sí, beca no. No pues se prohíbe la ayuda al alumno. Es más, se considera que puede ser necesaria cuando el alumno tenga que formarse en una empresa que esté a 30 kilómetros de su lugar de residencia o de formación. Nosotros vamos a poner en marcha una línea de ayudas para esto en Castilla y León. Galicia ya la tiene, para aquellos alumnos que evidentemente van a tener que estar 5 meses formándose en una empresa y eso cuando tenemos que buscar empresas para todos, la empresa puede estar a 30 o 40 kilómetros del centro de su lugar de residencia. Esos 5 meses es una pasta todos los días ir a la empresa, tener en ocasiones que comer en la empresa y la familia no están para tirar cohetes, entonces habrá que ayudarlas de alguna manera. Beca sí, pero curiosamente la disposición transitoria quinta dice que beca no, pero solo hay que interpretar esta disposición para lo que llamaríamos el régimen intensivo. Es decir, no me diga usted que están en régimen intensivo con beca. Régimen intensivo, solo contrato.
Cuando ya vamos a más de 700 horas de formación en centro de trabajo, no se puede dar beca, hay que hacer contrato. Por lo tanto, hay que pasar por el contrato formativo, con lo que ya sabemos que es y que gusta poco más bien a los empresarios. En el ámbito de la legislación de la formación para el empleo, pues se entiende por formación, por modalidad mixta, la que combina en una misma acción formativa la presencial y la teleformación. Digo esto porque se abre la veda con la formación a distancia en la ley. Y se dice que se puede impartir toda la formación en las modalidades presencial, semipresencial, virtual o mixta. A mí me costó trabajo entender qué diferencia había entre semipresencial y mixta, pero es que recupera un término que contiene la normativa de empleo. Entonces, para no tener conflictos, lo metemos todo junto. Pero vamos, cuando estemos en el ámbito educativo, olvídense de mixta. Estamos en semipresencial. Pero es verdad que ahora va a ser mucho más fácil, en principio, pues impartir toda la formación en modalidad semipresencial o virtual, porque ese concepto sí que es nuevo. Hasta ahora no era posible hacer todo virtual, ahora sí. Además, se reconocen derechos de las empresas, esto ha gustado mucho también a la empresa, no voy a entrar en ellos, aunque hay uno que es análisis de su mapa de talento. O sea, puede venir un empresario y decir, oiga usted, director del centro tal, vaya a mi empresa y hágame el análisis del mapa de talento que tengo. Es un derecho. Solicitar a la administración el análisis de su mapa de talento. O a los centros del sistema de formación profesional el desarrollo de proyectos de innovación. Derecho de la empresa. También tiene obligaciones. Formar al estudiante durante su periodo en la empresa, acogerse a acciones de formación, acreditar a los trabajadores las competencias profesionales. Eso sería interesante que se hiciera. Y podríamos jugar un papel importante en ese sentido. La colaboración en la acción formativa también es muy interesante por parte de las empresas, que nos dejen, comprar máquinas para nosotros muchas veces es muy difícil, ¿no? Comprar, pues yo qué sé, una impresora 3D de metal, pues vale 50.000 euros. No es fácil comprar para todos los centros, entonces que nos dejen las empresas utilizar sus equipamientos está muy bien. Ahora no sé si estarán dispuestas a ello. Pero por lo menos pueden aportar espacios, instalaciones, todo esto está recogido. Este también es un tema preocupante. Desaparece la figura del profesor especialista porque se ha reservado para aquellos que no pasen a integrarse en el cuerpo de secundaria y aparece la de experto. Pero prestarán sus servicios en régimen de contratación laboral. Pongo un ejemplo, curso de especialización de ciberseguridad. Vamos a un experto de los poquitos que hay en León y le decimos, te contratamos a este precio. Y dice, bueno, por eso no salgo de casa. Bueno, pues te contratamos, hacemos un esfuerzo pagando lo que pidáis. Y dice, ya, pero es que tenéis que hacerme un contrato laboral. ¿Pero tú te crees que yo voy a ir de fijo discontinuo a darte a ti los cursos de especialización? ¿Por qué me lo dice la norma? No puedo hacer otra cosa, ya ha desaparecido el contrato por obra y servicio. Por lo tanto, no se pueden contratar expertos para los certificados profesionales, está bloqueado todo el sistema de formación para el empleo, y tampoco podemos contratar nosotros expertos si no es con un contrato laboral. Que con la última reforma laboral tiene que ser fijo discontinuo. Bueno, voy terminando, los centros también aparecen, no se apuesta por el modelo de centro integrado de formación profesional, también aparecen unas referencias a los centros de excelencia profesional, aunque luego cuando se ha sacado la convocatoria de la red estatal de centros de formación profesional se limita solo a centros de titularidad pública y nos piden a las comunidades que seamos nosotros los que vayamos a la convocatoria en lugar de los propios centros y que propongamos 3 por comunidad, una cosa rarísima. Eso sí, al que le toque le va a tocar gestionar 1 millón para el mejor con MRR, ya sabréis lo que es eso. Y pues se crea esa red estatal, como digo, en una orden que ha salido después. Se habla del régimen de funcionamiento, de la acreditación de competencias, que la podrán hacer todos los centros, pero no se olvidan de que no solo basta que le acredites lo que sabe hacer, sino que le digas lo que le falta y le des además la oportunidad de formarse en lo que le falta. La orientación profesional, seguimos con la asignatura pendiente, que es la orientación vocacional en primaria y en secundaria. No se habla de eso. Y sí que se dice que va a haber una estrategia general de orientación profesional que esperamos con mucho interés, que la establecerá el Gobierno.
Y la promoción de la internacionalización. El problema que tenemos ahí es que las becas son las de Erasmus y nos dan las que nos dan. Ya quisiéramos que nos dieran más. Nosotros en Castilla y León somos la comunidad que más becas Erasmus recibimos, sobre todo para grado medio. Tenemos más de 400 y 150 para grado superior, pero no nos dan más. Y luego pues hay disposiciones, como digo, la letra pequeña, la integración en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, el profesorado del cuerpo técnico y del profesor técnico de formación profesional. Todos los días recibo como 100 y pico correos protestando por este asunto. La disposición transitoria primera de vigencia de los certificados y de los títulos, que dice que mientras no se cambien van a seguir vigentes, por lo tanto no hemos hecho nada, porque no se cambian todos los días, precisamente. Y el último, que es el borrador del Real Decreto de Calendario, ya con esta termino, el borrador del Real Decreto de Calendario, que tenía que haberse publicado antes del 31 de octubre, porque había un plazo fijado en la propia ley para la publicación, que era de 6 meses, todavía no está publicado, primer incumplimiento, pero que nos marca en el borrador por lo menos cuándo vamos a tener que empezar con todo esto. Curiosamente, en régimen intensivo y en régimen semipresencial o virtual, al año que viene ya tenemos que estar funcionando con el nuevo esquema. Pero no tenemos desarrollo legislativo ni siquiera del Real Decreto. Se están trabajando 2 Reales Decretos, uno para ordenar todos esos registros y catálogos y otro que sustituirá al 1147. ¿Será capaz esta ley de integrar los 2 subsistemas de formación profesional, acabando con la histórica dualidad y mudanza pendular que perdura desde hace más de un siglo? ¿Aumentará el compromiso y la responsabilidad de las empresas con la formación, convirtiendo ese, digamos, tradicional paternalismo empresarial en una obligación empresarial? ¿Será capaz de incentivar el valor social de la FP, eliminando esa vieja idea de que la FP es solo para la clase obrera y para ocupar puestos intermedios en las empresas? ¿Será capaz de resolver el desajuste entre la demanda de trabajadores cualificados en los sistemas productivos, que sigue siendo una constante, y el suministro de la demanda de formación de los jóvenes, que todos quieren estudiar lo mismo? En Castilla y León este año, 1 de cada 5 solicitudes, familia de sanidad. No tengo a nadie que haya solicitado soldadura en algunos ciclos, nadie. Claro, a mí me piden soldadores, no me piden gente de cuidados auxiliares de enfermería. Poner en marcha una buena orientación vocacional en las etapas obligatorias, potenciar la autonomía de gestión y especificidad de los centros que imparten formación profesional, potenciar los centros integrados, o al menos la especialización de los centros, reducir el paro juvenil estrechando los vínculos entre los centros de formación y las empresas, conseguir que la formación profesional en la alternancia sea la opción preferida, que la mayoría de las personas trabajadoras demanden la acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral o de incrementar la formación del alumnado en centros de trabajo de países europeos. ¿Será capaz de esto, que son los grandes retos que nos ha puesto Europa desde que empezó el proceso de Copenhague? Muchas gracias.